Los dinosaurios han dominado la Tierra por más de 160 millones de años. Eran los reyes absolutos del planeta, hasta que de repente, ¡pum!, un asteroide de más de 10 kilómetros de diario los extinguió hace 66 millones de años. Pero, ¿qué hubiese pasado si realmente estos no se hubiesen extinguido? Si hoy en día siguiesen conviviendo con nosotros, ¿esto cómo afectaría realmente a nuestras ciudades, a nuestras vidas y también al ecosistema? ¿Serían domesticables como perros o gatos o seguirían siendo criaturas totalmente salvajes e incontrolables? Imagínate esto, estás tú tan tranquilo, de repente sales a la calle y en vez de ver perros paseándose por el parque te encuentras de repente con un triceratops pastando en el césped o de repente con un velociraptor acechando en un callejón. Imagínate construir un rascacielos con el riesgo de que un branquiosaurio de más de 30 metros de largo derribe este rascacielos con su cuello. Nuestra historia, nuestras civilizaciones, nuestras guerras, todo habría sido completamente diferente. Pero antes de sumergirnos en este posible escenario hay que entender realmente cómo era el mundo antes, cuando ellos lo dominaban y por qué desaparecieron. Esta información es muy valiosa realmente para entender qué pasaría y cómo afectaría al vivir ahora nosotros con ellos. La realidad es que la extinción de estos abrió las puertas a los mamíferos, permitiendo que especies como los lobos, los caballos, incluso nosotros los humanos, nos convirtiésemos en dominantes del planeta. Y la desaparición de los dinosaurios, la historia hubiese sido completamente diferente, y tal vez los humanos ni siquiera existiésemos. Hoy en día, la fauna que conocemos hoy en día es el resultado de millones de años de evolución sin la presencia de estos gigantes. Los ecosistemas hoy en día están modelados de forma que no existe la presencia de estos herbívoros de tamaños descomunales. En lugar de tiranosaurios patrullando bosques, tenemos a los lobos y a los pumas, por ejemplo. En lugar de los triceratops pastando en llanuras, tenemos a las vacas y los ciervos. Y todas las plantas y vegetación equivalentes a su especie, ¿no? Otro factor clave es cómo hemos construido nuestras ciudades y nuestra forma de vivir. La humanidad ha modelado el planeta para su conformidad, derribando bosques, domando ríos e incluso expandiendo la agricultura sin preocuparse por la existencia de un depredador de 6 toneladas merodeando por las instalaciones. Nuestras casas no están diseñadas para resistir el ataque de un tiranosaurio rex, ni siquiera nuestras carreteras para esquivar el paso de un branquiosaurio de 30 metros de largo. Pero supongamos, en un momento de que de alguna forma, oye, fíjate, los dinosaurios y los humanos existiésemos a la vez y hubiésemos podido evolucionar juntos, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Los seres humanos habríamos aprendido a domesticarlos como los hemos hecho con los caballos y los perros o estuviésemos en una lucha constante por la supervivencia? Para responder a esto, primero hay que analizar si realmente sería posible que existiesen estas criaturas a día de hoy. Junto a nosotros habría dos escenarios posibles, o bien, o nunca se extinguieron y hubiesen crecido en paralelo con los mamíferos, o fueron traídos, o los hubiésemos creado nosotros los humanos mediante algún tipo de ingeniería genética, como por ejemplo en la película de Jurassic Park, algo similar. Así que lo primero, vamos a asumir que estos de aquí nunca existieron, es decir, que el impacto del asteroide de hace 66 millones de años no fue lo suficientemente devastador como para acabar con su vida. En este caso, los ecosistemas habrían seguido una línea de evolución completamente distinta. En lugar de mamíferos dominantes, hubiesen sido estos, los dinosaurios, los que hubiesen predominado, digamos, en la superficie o en las praderas, ¿no? Algunas otras especies habrían desarrollado también nuevas estrategias de supervivencia, como una mayor inteligencia, incluso métodos de caza nuevos, o incluso comportamientos sociales mucho más complejos entre las especies que predominan el planeta hoy en día. Esto nos lleva realmente a una pregunta muy interesante. ¿Podrían existir realmente los dinosaurios muy inteligentes? Resulta que hay algunas especies, como por ejemplo los troodóntidos, que son pequeños terópodos con cerebro relativamente grande, que hubiesen seguido evolucionando, y a día de hoy tendríamos también una especie de hombre dinosaurio, es decir, criaturas con las habilidades avanzadas de comunicación y pensamiento también. ¿Algo como los reptilianos? No lo sé. En este caso, la humanidad podría haber no sido la única especie inteligente del planeta, sino que también tendríamos competencia de estas mismas. Por otro lado, si los dinosaurios estos fuesen traídos de vuelta genética, es decir, de repente si nosotros hubiésemos creado estos dinosaurios, como por ejemplo la película de Jurassic Park, mediante ingeniería, estaríamos hablando de algo totalmente distinto. No estaríamos hablando de que hubiese una coexistencia evolutiva, es decir, todo se hubiese ido evolucionando mediante millones y millones de años y especies adaptando, sino que realmente el mundo no estaría preparado para esto. En un simple hecho de reintroducir depredadores de 6 toneladas en el ecosistema, imaginaos esto, generaría un desajuste enorme en la situación. Para que entendáis las dimensiones de esto, vamos a pensar lo que ha pasado en el pasado con distintas especies invasoras muchísimo más pequeñas. Por ejemplo, los conejos en Australia se reprodujeron sin control y devastaron completamente el ecosistema. Por ejemplo, ¿qué pasó en Florida? Las serpientes pitón, ¿vale? Han eliminado especies nativas al no tener depredadores naturales y se han cargado también el sistema. O como por ejemplo los sapos de caña en Australia, que han envenenado a todos los animales a que intentaban comérselos debido a que estos eran venenosos. Así que imaginaos, si un simple sapo puede causar un desequilibrio brutal en un ecosistema, de repente imaginaos qué pasaría si metemos dinosaurios de varias toneladas de peso. Es
literalmente imposible que el mundo actual pudiese sostener a estos animales sin graves consecuencias. El clima, la disponibilidad del alimento y la estructura de los ecosistemas modernos simplemente no están pensados para ellos. Pero oye, ya sabéis que en este canal nos gusta imaginar y de repente vamos a pensar que estos se pueden adaptar. ¿Cómo convivirían con nosotros? ¿Cómo sería nuestra vida cotidiana con ellos rodando por las calles y los bosques? ¿Y realmente estos serían un problema o una ventaja para la humanidad? Aquí es donde las cosas realmente se ponen interesantes. Y es que si los dinosaurios hubiesen existido hasta el día de hoy, cada aspecto de nuestra sociedad sería completamente distinto. Desde la forma en la que construimos nuestras ciudades, las reglas de convivencia, todo tendría que adaptarse para la presencia de estas criaturas gigantescas, que podrían ser tanto una amenaza como una oportunidad. Imagínate, ¿cómo cambiaría esto las ciudades y la arquitectura? Imagínate caminar por las calles y ver de repente a un triceratops cruzando la avenida, o de repente a un grupo de raptors merodeando por los callejones en busca de alimento. Las ciudades modernas no están diseñadas para albergar estas criaturas, por lo que tendríamos que modificar por completo el diseño de estas. Lo primero de todo sería poner muros de protección alrededor de las zonas urbanas para evitar que los grandes depredadores entrasen. Y es que imaginaos la cantidad de muros que tendríamos que hacer a nivel de fronteras, de control, de tráfico. ¿Cómo afectaría todo esto? Imaginaos también que un triceratops o algún pedazo bicho de estos de 6-7 toneladas rompen esos muros y entran a las ciudades. ¿Qué pasaría? También obviamente habría que modificar las calles y las avenidas muchísimo más anchas para reforzar sobre todo el peso y el tamaño y la fluidez por la que pasan estos animales por las calles en caso de tenerlos domesticados y que pudiesen convivir con nosotros en el día a día. Y también habría que crear puentes y túneles diseñados para separar a los humanos de los dinosaurios muchísimo más peligrosos. Un simple brontosaurio, imaginaos, caminando por la autopista de repente le da por tirarse ahí y dormir, podría bloquear el tráfico durante horas. Además, la presencia de estos dinosaurios también podría hacer que los vehículos fuesen diseñados para tener muchísima más seguridad, como blindajes y resistir ataques o sistemas de alarma para detectar la presencia de estos depredadores cercanos. Y es que realmente imaginaos estar por una autopista y que ¡pum!, de repente te encuentras uno de ellos, te puede comer el coche de un bocado. O sea, habría que tener también sistemas para repelerlos o para que no te puedan morder el coche y reventarte. No sé, sería bastante complejo, la verdad. Otra manera en la que afectaría muchísimo también sería la agricultura y la alimentación. La ganadería moderna también se podría ver completamente amenazada por la presencia de estos dinosaurios carnívoros. Si hoy en día los lobos, los pumas y demás son problemas realmente para los granjeros, imagínate tener que defenderte el ganado no solo de estos mamíferos depredadores, sino que también de velociraptors o un tiranosaurio rex hambriento. ¿Cómo defiendes un ganado de 100 o 200 vacas cuando realmente uno de estos se lo podría cargar por completo? Probablemente la humanidad tendríamos que haber buscado ya desde hace muchísimos años métodos alternativos de protección, como por ejemplo refugios subterráneos para los animales o sistemas de defensa automatizados. Pero esto pensad que ahora realmente nosotros lo podríamos hacer, pero esto pensad hace miles de años. Esto sería completamente imposible. Y la manera evolutiva que hubiésemos tenido los humanos al no haber podido proteger nuestra ganadería de vacas hubiese cambiado por completo la historia. Por otro lado, también la ausencia de grandes herbívoros podría haber cambiado completamente el tipo de cultivo que plantamos. Quizá podríamos haber desarrollado cosechas mucho más resistentes o incluso haber podido crear dinosaurios como fuente de alimento de la misma manera que domesticamos a las vacas y a las gallinas. El Edmontosaurus era un dinosaurio herbívoro de tamaño considerable, podría haber sido una alternativa a la ganadería tradicional como por ejemplo el pollo. El comercio también habría evolucionado y yo creo que esto de una manera bastante positiva. En lugar de caballos podríamos haber utilizado dinosaurios como medio de transporte e incluso como herramientas de trabajo. También algunos herbívoros gigantes, en caso de poder domesticarlos, podrían haber utilizado como fuerzas de carga. De la misma manera en la antigüedad utilizábamos elefantes o bueyes para tirar de los carros. Imaginaos la habilidad o capacidad que tendríamos de fuerza de arrastre con grandes herbívoros, en este caso dinosaurios, ¿no? Incluso también los humanos, siendo capitalistas también, no podríamos haber desarrollado un mercado propio de domesticación de dinosaurios, con especies seleccionadas para distintos propósitos. Es decir, por ejemplo, los dinosaurios pequeños y veloces como los mintosaurios para mensajería o transporte ligero, los herbívoros muy fuertes como los anquilosaurios para el trabajo pesado y defensa, y especies muchísimo más dóciles criadas como mascotas exóticas, aunque tendríamos también nuestros riesgos. Te hago una pregunta y quiero que lo dejes en comentarios: ¿te atreverías a domesticar un dinosaurio? Por otro lado, la seguridad de las personas también sería un tema clave. Si hoy en día las ciudades tienen que lidiar con perros callejeros, fauna silvestre, la presencia de dinosaurios haría que la seguridad pública se enfocara en contener estas especies peligrosas. Podrían haber unidades especializadas de captura y control de dinosaurios, similares a los cuerpos de policía y bomberos que atrapan animales callejeros. Incluso también en conflictos bélicos, los dinosaurios también podrían haber sido utilizados como armas. Algunas civilizaciones podrían haber entrenado a los depredadores como el Allosaurus para la guerra, de la misma manera que nosotros hemos utilizado caballos y elefantes en el campo de batalla. Por otra manera, también el impacto ecológico también sería enorme. La presencia de dinosaurios significaría ecosistemas completamente distintos a los que son hoy en día, y tendrían que haber evolucionado para convivir tanto los humanos como los dinosaurios. Y grandes herbívoros como por ejemplo los Diplodocus consumirían enormes cantidades de vegetación, afectando al 100% la disponibilidad de recursos para otras especies. Es decir, básicamente estos pedazos animales comerían tanta cantidad de comida que realmente nos quedaría para nosotros. Además, estos depredadores también alterarían la cadena alimenticia que conocemos hoy en día, compitiendo contra leones, tigres y osos por el control del territorio. Estos podrían llevar a la extinción de muchas especies que hoy en día conocemos, incluso haber cambiado por completo
siguiendo el curso de evolución. En definitiva, y para cerrar todo esto, la humanidad habría tenido que encontrar un equilibrio entre convivir con estos gigantes y evitar ser devorado por estos. Pero incluso si encontrásemos la manera de coexistir, no todo sería tan fácil. También habría muchísimos desafíos enormes que podríamos no ser capaces de superar. Y a ver, para ser sinceros, también habría desafíos tan grandes que no sé si el humano también sería capaz de superar, a menos que le dejemos encerrados en un continente solo y ya está. A ver, para ser sinceros, si nosotros tuviésemos que convivir con los dinosaurios en la actualidad, los desafíos serían gigantescos, literalmente. Más allá de la infraestructura, la adaptación social, habían problemas graves para convivir con estas especies. Los problemas de convivencia serían literalmente una pesadilla. Y es que uno de los problemas más grandes que tendríamos hoy en día, imaginaos, son tan famosos y nos dan tanto miedo los ataques de animales salvajes como por ejemplo los osos, los tiburones, que son realmente raros, ¿no? Pero estos depredadores, al haber colonizado todo esto y al tener tanto volumen y tanta fuerza, los ataques a los humanos serían comunes y viviríamos completamente aterrados. Es que imaginaos, vais por la playa y te aparece un tiranosaurio rex, un depredador de 12 metros de largo con una mordura capaz de literalmente pulverizar tus huesos en un instante. Los ataques de grandes dinosaurios también serían una amenaza constante. Los velociraptors también en el cine, que se ven como bastante pequeños, también serían depredadores letales, ya que también podrían acechar en las sombras, atacando a cualquier persona desprevenida. Las ciudades tendrían que desarrollar sistemas de seguridad específicos para que evitar que estas zonas invadiesen las zonas urbanas. Y también habría que tener toques de queda nocturnos para evitar que las personas sean atacadas por especies nocturnas. Así que ahora te hago una pregunta en comentario. ¿Realmente crees que merece la pena? ¿Realmente, si lo piensas, la evolución que hubiese tenido? ¿Realmente, si hubiésemos convivido con los dinosaurios, nada hubiese sido igual? Ni la evolución humana de la manera más primitiva, la evolución de las especies que conocemos hoy en día, hubiese sido posible. Así que realmente convivir con ellos sería totalmente inviable. Y si estos realmente existiesen en la Tierra, sería también una putada, porque tendríamos que modificar al 100% nuestra manera de vivir para evitar el contacto con estos y también, pues obviamente, modificar las ciudades y que sea un aburrimiento. Es decir, si quiero pasar de este edificio a este, tengo que pasar 7 medidas de seguridad. Así que déjame en comentarios qué opinas. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo.